Bienvenidos a este curso de programación orientada a objetos. Mi nombre es Ricardo Santa, seré su docente durante este mes de asignatura. Veremos 3 módulos. El día de hoy veremos qué son clases, atributos y métodos, unas definiciones generales y globales. En este primer módulo no vamos a aprender a programar orientado a objetos, solo vamos a aprender los conceptos generales. ¿Sí es claro para todos? Entonces empecemos. Estos son mis datos de contacto, ¿ya lo saben? ¿Sí saben mis datos de contacto? Ok, sí. Me pueden escribir directamente por la herramienta virtual, por el Canvas, o directamente a mi correo. Ok. ¿Qué es programación orientada a objetos? ¿Alguien tiene alguna idea? Sí, por favor, dilo. Llevar el mundo a hacer información y convertirlo en datos. Vale. O pues poder trabajar en los sistemas de información. Ok, es como una representación del mundo real, ¿sí? ¿Cómo tomar algo tangible? Mira, otro concepto, sí, correcto. Sí, algunos lo definen como, bueno, y aquí lo vemos, como observar el mundo real, abstraer las cosas que me interesan de él y construir un mundo virtual o un objeto virtual que se asemeja o refleja o intenta parecerse al mundo real. ¿Listo? Es una forma de programar. Programación orientada a objetos es una forma de, no, bueno, de programar, de analizar y de diseñar. Se diferencia de las otras formas porque en esta el mundo real lo analizo como objetos individuales. Cada cosa que existe en el mundo real lo interpreto como que es un objeto. Y cuando lo convierto en un objeto, puedo obtener de él atributos y métodos. Los atributos son características del algo que observé en el mundo real. Y los métodos son lo que hace, las acciones que hace. Algunos dicen que su uso, ¿para qué sirve? Puede ser. Ya vamos a ver algunos ejemplos de cómo se define. Entonces, es una representación de los objetos del mundo real en donde yo abstraigo, es decir, represento sus características, que los llamamos atributos, y sus acciones o responsabilidades, que son métodos. ¿Hasta ahí vamos claros? Listo. Esta es la bibliografía. La bibliografía, pues ahí está 6 o más, pueden haber 20 o 30 libros. Todos dicen exactamente lo mismo. ¿Por qué? Pues porque la programación orientada a objetos pues es una sola. Lo curioso o lo interesante de estos autores es que cada uno lo enfoca diferente y uno quizás se entienda mejor con un autor que con otro, una explicación u otra, un ejemplo más válido que otro. ¿Es claro? Entonces busquen documentación, miren cuál de esto les sirve o les es más interesante. También pueden ver videos y tutoriales, ¿no? Hay muchos videos y muchos tutoriales. En general, unos muy buenos, otros no tanto, pero en general todos hablan acerca de lo mismo y puede uno encontrar respuestas a las preguntas que uno tiene en estos tutoriales. Perdón, esto no, esto sí. No, tampoco. Las diapositivas que pasé tienen que ver con el proyecto de aula, ¿sí? Que pues no lo hemos hecho, no lo hemos arrancado. Listo, ahora sí, ¿qué es una clase? ¿Cuál es la relación entre clase y objeto? Dijimos que programación orientada a objetos es la representación de un objeto que existe en el mundo real en una definición o en una definición, sí, en una escritura virtual, o sea, lo ponemos en el mundo virtual. ¿Clases como qué tipo de objeto es? La clase es la representación del objeto del mundo real, ¿sí? Eso es una clase. Y un objeto, en programación orientada a objetos, es la instancia de la clase. El objeto es lo que está funcionando en la memoria RAM del computador. Y la clase es lo que define cómo va a funcionar el objeto. Entonces, la clase es la definición y el objeto es lo que funciona, lo que corre en el computador, en el sistema de cómputo. Perdóname. De acuerdo a las definiciones que dio la clase. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Definiciones, clases.
Por eso la programación orientada a objetos fundamentalmente es diseño. Porque una vez que lo diseñas, pues el programador solo puede usar las definiciones. ¿Sí? Vale. ¿Hasta ahí vamos bien? Definimos la clase y creamos el objeto, ¿no? Por eso se dice así. También se habla de que el objeto, que la clase es la abstracción del objeto. ¿Sí? Y también decimos que el objeto es la instanciación de la clase. ¿Qué es instanciar? Colocar en la memoria del computador. Asignarle recursos de hardware a una porción de software. Eso es instanciar. El objeto consume recursos de hardware. La clase, no. La clase es solo una definición. ¿Ok? ¿Es claro? Un trabajo en grupo lo podemos hacer ahorita más tarde, pero consiste en este lugar en el que estoy, identificar objetos. Bueno, clases. Entonces la silla es una clase, el televisor puede ser otra, los estudiantes pueden ser otra, el profesor puede ser otra, o las personas, y somos todos, el tablero, la luz, las lámparas, las ventanas. Y de cada una de ellas, de esas clases, tenemos que identificar sus atributos y sus métodos. Por ejemplo, atributos del televisor, si el televisor fuera la clase. El tamaño de la pantalla. Entonces, ojo, no es eso, la resolución, la marca, la forma del marco. ¿Ven que este es curvo? Es pantalla, tipo de pantalla, curva, plana, no sé cómo. Esas son características, atributos. ¿Y cuáles serían los métodos del televisor? Encender, apagar, cambiar canales, transmitir. Por eso le conecto el cable, me permite transmitir. En realidad, todas las acciones que se puedan hacer con los botones de él, esas son acciones, son métodos del televisor. ¿Vale? Eso es lo que uno hace en programación orientada a objetos, observar el mundo y construir clases. ¿Vale? Eso es lo que vamos a tratar de aprender en esta clase. Muy bien, propiedades de la clase. Es que hay algunos ejemplos de lo que serían propiedades de la clase. Y un segundo, por favor. Perfecto, un momento. Estamos aquí. Vale. Si yo tengo las que se ven abajo, si yo tengo las propiedades, estas son propiedades, el nombre, el ID, el género y el salario, esas propiedades, ¿de quién serían? ¿De qué clase serían? Nombre, ID, género, salario, de una persona. Puede ser, sí, puede ser. Sí, de un trabajador, el empleado. En general pueden ser de una persona, Fíjense que no solo está el nombre, sino que también está el tipo de dato. En este caso los tipos de datos pues no están en un lenguaje particular. Texto, que sería un string, entero, que sería int, carácter, que sería char, y decimal, que sería o un float o un decimal. ¿Sí? Un double también. ¿Sí? Aquí nos faltó el booleano, las fechas. Vale. Perdón, me pasé de... Entonces estos, el nombre, la ID, el género, el salario, son atributos. Pasemos a ver cómo serían métodos. Fíjense que estos que están en verbos, en infinitivo, son lo que denominamos métodos. Crear, consultar, buscar, encender, borrar. Y fíjense otra particularidad, siempre tengo un objeto a este lado, al lado izquierdo, un punto y luego el método. Y el método finaliza con paréntesis. Dentro de los paréntesis puedo tener valores. ¿Ok? Pero si tengo paréntesis, es muy posible que sea un ¿qué? Método. ¿Listo? Un método de una clase. Ok. Listo. Entonces, hay que aprender a reconocerlos. Luego vamos a hacer algunos ejercicios donde se van a tener que reconocer las propiedades y los métodos. Por ejemplo, propiedades de la clase estudiante. ¿Cómo identificarían ustedes propiedades de la clase estudiante? Entonces levantamos el carnet y miramos y dice nombre, carrera, identificación, no sé qué más dice, tipo de sangre. Esos son propiedades del estudiante, unas.
hay otras más. Semestre en el que está, asignaturas que cursa, carrera a la que pertenece, horario, ¿sí? Faltas, notas, bueno, una serie de características. ¿Y qué métodos tendría la clase estudiante? El lugar, no, serían verbos. Ir a clase, asistir a la clase, ¿sí? Presentar parciales, estudiar, estar atento, participar, hacer tarea, no sé, todas las acciones que ustedes tienen que hacer. Si se fijan en su Aulanet, son todos aquellos botones que ustedes pueden utilizar, ¿no? ¿Sí? Presentar parcial, entregar tarea, ¿sí? Enviar mensaje, todos esos. Esos son métodos de la clase estudiante. Bueno, aquí hay una tarea, pero creo que con las otras tareas que vamos a hacer va a estar bien. Fíjense este ejemplo que hay aquí, es la clase punto, un punto en el espacio. Estos que están aquí que son, perdón, es que hago clic. Ya, vamos a tomar la pluma, listo. Estos dos que están aquí que son propiedades, la propiedad X y Y. ¿De qué tipo de datos son? Enteros. ¿Dónde les digo que, cómo se llama la clase? Punto. Se llama un punto, punto. ¿Y cómo sé qué punto es la clase? Porque ahí dice class. No hay nada más que hacer. ¿Listo? Siempre, sí, siempre va a decir class y el nombre de la clase. Fíjense que abre el corchete y cierra el corchete. ¿Sí? O sea que lo que está dentro de esos corchetes es la clase, la declaración de la clase. Estas son propiedades. ¿Se parecen a cómo definíamos las variables? Igual que como definíamos una variable. Se puede, pero igual las variables se pueden definir así, igual. Este que está aquí, ¿qué es? Es un método constructor. Primero, si un método se llama igual que la clase, es un método constructor, es decir, el método que permite crear el objeto. Fíjense que de un objeto, perdón, de una clase yo genero objetos, instancias de la clase. Y lo hago a través de métodos que tienen el mismo nombre que la clase. Fíjense que tengo otro constructor. ¿Sí ven que se llama igual? ¿Por qué sé que es un método? Porque tiene paréntesis. ¿Sí ven? Este también tenía paréntesis, míralo, acá y acá. ¿Sí? ¿Y este es otro método o no? Sí, tiene paréntesis, mira, paréntesis y paréntesis. ¿Vale? Esa es la forma de reconocer los métodos. ¿Sí? Ok. Con las prácticas que vamos a hacer lo van a aprender a hacer mejor y a escribirlo también. Listo. Muy bien. Por hoy vamos a dar terminada la clase. Cualquier inquietud que tengan la pueden por favor enviar al correo. Yo contesto inmediatamente. Si no hay claridad con alguna de las actividades que ya están ahí para que las hagan, por favor me indican para yo aclarar lo que corresponda. ¿Listo? Y orientarlos. Les agradezco mucho. Que tengan buen fin de semana.